Tercera parte de esta serie de la ley del uno en la filosofía griega. Ya hemos hablado de la escuela de Mileto y también de Heráclito. Es hora de hablar del más controversial, Parménides. Parménides fue controversial por su manera de pensar y de poder darle una pequeña sacudida a lo que era el pensamiento filosófico hasta ese entonces y los conceptos que intentó dar. Lo más importante es la contribución que hizo para, como siempre, crear una especie de confusión que más adelante se tenía que explicar de una manera u otra. Para los paralelos de la ley del uno quizá hay muy pocos, muy importantes, pero pocos. Y más que nada podemos ver cómo empezó a darle forma a lo que era la idea de la filosofía occidental que empezó a desarrollarse en ese entonces, de querer darle explicación de una manera que tuviese sentido, que pudiéramos darle forma y pudiéramos explicarlo y pudiéramos razonar lógicamente. Algo que ha sido muy distinto a la filosofía oriental, lo cual las divide por completo. Entonces Parménides empezó, digamos, en mi opinión, esa curva que tomó lo que era el pensamiento de Heráclito, que fue el último, digamos, al menos influenciado por la Confederación, hablando en términos de la ley del uno, para percibir la realidad. Y me llama la atención, y por eso es que quise incluir a Parménides aquí, porque la manera como pensó fue una sacudida en realidad a lo que era, como ya dije, el pensamiento filosófico que se venía dando, y quizá dio la dirección en la cual nos fuimos y que Platón trató de reconciliar en su trabajo bastante bien. Me parece que Platón hizo un buen trabajo, pero desafortunadamente no vamos a hablar de Platón ni en este video ni en la serie total. Quizás en un futuro lo incluya como una parte adicional a lo que es el pensamiento filosófico griego. Pero vamos a empezar con Parménides y ver por qué fue tan controversial y qué fue lo que hizo para poder darle esa vuelta a lo que era el pensamiento filosófico griego de aquel entonces, después de Heráclito. Entonces tenemos a Parménides, que empezó por decir que todo en realidad es una ilusión. Y aquí ya empezamos a ver la idea de dónde venía Parménides con la realidad ilusoria, lo cual es cierto. Dijo que no podemos confiar en nuestros sentidos. Otra vez, algo muy real. Y dijo que solo la mente y el razonamiento puede darnos lo real. Lo cual hasta cierto punto es cierto. Al menos dentro de nuestra manera de pensar, o la mía al menos. Y dijo, necesario es que aquello que es posible decir y pensar sea. Porque puede ser, mientras que lo que nada es, no lo puede. Aquí vamos a entrar en la interpretación que le voy a dar y darle un poquito de sentido, y es que es imposible formar un concepto de la nada o lo informe. Y esto es lo que Parménides estaba intentando hacer, en mi opinión, de nuevo. Primero, Parménides está hablando de que todo es una ilusión porque no se puede confiar en nuestros sentidos. Nuestros sentidos nos dan información errónea de lo que es la realidad. La realidad como tal, él decía, no tiene un devenimiento. En pocas palabras, no se puede crear, no se puede salir de la nada. Y era porque él decía que cómo es que algo puede venir de la nada, porque si vino, ya era. Entonces no pudo no ser. Y aquí es la parte confusa donde es quizá una percepción muy radical de lo que es el razonamiento. Y él fue conocido como una de estas figuras radicales en cuanto a la manera de razonar con, digamos, conceptos semánticos. Pero eso es lo que él estaba diciendo. O sea, en pocas palabras, nada puede venir de lo que no sea. Porque si viene, ya es. Entonces, por eso es que dice, necesario es que aquello que es posible decir y pensar sea. Lo que tú piensas y es, tiene que ser. De lo contrario, no puede ser. Así de simple. Es tan básico y simple como suena. Y dice, porque puede ser, mientras que lo que nada es, no lo puede. Entonces, aquello puede ser, mientras que lo que no es. Y no puede ser. Porque si es, ya fue. Entonces, siempre lo fue. Y ahí fue donde dijo que uno no muere, uno no nace, todo es una ilusión en realidad, que nosotros percibimos con nuestros sentidos y creemos. Entonces, aquí él tenía un poco de razón cuando hablaba de que es cierto, todo es una ilusión porque nuestra realidad es una ilusión.
Es una manifestación, digamos, de la energía, que todo lo es, infinita. Y ahí es donde me parece que es lo que él estaba intentando explicar, que no se le puede dar un concepto a lo que no es. Y por eso, al no poder conceptualizar lo que no es, no puede ser. Lo que no existe no se puede conceptualizar. Por ende, no puede ser. Esto, lo crean o no, tiene todo el sentido del mundo cuando entendemos lo que es la infinidad inteligente, o nos acercamos a entender lo que es la infinidad inteligente. ¿Ven cómo las palabras pueden jugar algo aquí de intentar entender? Nosotros no entendemos lo que es, no sabemos lo que es la infinidad inteligente, pero tenemos una idea. Entonces, al intentar explicarlo, se pierde en la explicación. Y esto es lo que los chinos conocen como el Dao. El Dao chino se dice que no se puede expresar, no se puede verbalizar, porque al hacerlo se pierde. No es el Dao, pero que se puede intentar. Entonces, el Dao que se puede explicar no es el Dao eterno, y el Dao eterno no se puede explicar. Y a esto es lo que Parménides estaba, para mí, intentando llegar con esta idea. Algunas personas simplemente dicen que estaba loco, pero bueno, todos lo estamos, en cualquier sentido. Ahora, Parménides tiene otras partes interesantes. Donde, bueno, ya sabemos que dice que nada puede convertirse o volverse de la nada. Si algo se volvió, ya existió, como ya expliqué. Esto es lo que ya dije, que el resultado es incoherencia. Es la incoherencia, o sea, el resultado de esta es la incoherencia de intentar conceptualizar el infinito. Lo que no existe no puede venir de la nada, como ya dije. Y este es el problema de conceptualizar la nada con algo. La imposibilidad del movimiento a través de la misma idea fue algo que Parménides intentó decir. Y Platón reconcilió todo esto gracias a lo que las ideas de Heráclito, como ya explicamos en el video pasado, de la imposibilidad epistemológica, y Parménides, la imposibilidad física. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto tuvo un juego muy importante, un papel muy importante en el juego que Platón hizo. Primero, que como ya sabemos, Parménides estaba intentando ver la realidad ilusoria a través de la realidad física. Estaba tratando de comprimir ambos. Entonces sabemos que para que esto sea una ilusión, la realidad tiene que ser otra. Entonces esa realidad es la que él estaba intentando ver, pero unirla con esta realidad física. Y por no haber una diferenciación entre esas dos realidades que nosotros conocemos como la metafísica y la física, él se encontró con ese problema de razonamiento, que era intentar explicarlo de esa manera. Pero, curiosamente, sí, la incoherencia de todo esto es tratar de darle concepto a lo infinito. Y esto es algo que un matemático lo puede explicar fácilmente. O si conoces algo de matemáticas, sabes que el infinito no se puede explicar. De lo mismo, la infinidad inteligente es algo que el mismo Ra dice que no se puede conceptualizar. El Dao es lo mismo. Entender lo que es el Zen, que es una manera de vivir, el Zen, el budismo Zen, es lo mismo. No se puede explicar, no se puede enseñar. Simplemente se vive, se expresa, se siente. Entonces Platón reconcilió, gracias a Parménides, que le dio esta vuelta al pensamiento filosófico, lo que Heráclito decía, que todo estaba en constante cambio, y Parménides diciendo que no, que todo era una ilusión aquí afuera, que lo único que existía era la mente. Y ahí fue donde Platón reconcilió ambos para poder crear lo que es conocido como el modelo de las formas, como Platón lo llamaba, que bueno, no es parte de nuevo de este video ni de esta serie, pero podemos ver la influencia que tuvo Parménides y Heráclito también en esto. Por eso es que a Parménides le quise hacer este video en particular. No hay mucho que sacar de él, salvo la imposibilidad de intentar conceptualizar lo infinito, que es algo que ya, como dije, es muy conocido en la filosofía oriental, pero muy desconocido en la occidental por razones que ya conocemos, porque le quisimos dar una dirección más científica, más pragmática, que se pudiera explicar, y también, por supuesto, teórica, toda esta ciencia convencional que se ha sacado a través de esto, y que, por supuesto, Demócrito al final terminó de influir con sus átomos, que, bueno, fueron descubiertos más adelante, y bueno, una vez más harina de otro costal. Así que eso es todo lo que les tengo en cuanto a Parménides. En el próximo video vamos a hablar de uno de mis favoritos, que es Empédocles. Empédocles fue quizá muy parecido a Heráclito, pero bastante científico, y le dio un modelo
fascinante en cuanto a la creación, y vamos a sacar varios paralelos ahí que ya sacamos también con Anaximandro en el primer video para ver cómo Empédocles ahora se enfrentó con la realidad que está explicando Parménides de que no podía salir algo de la nada, pero también que todo está en constante cambio y poder unificar esas dos. Así que bueno, es una parte fascinante de poder explicarlo o verlo, y espero poder hacer eso en el próximo video con Empédocles.